hola. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que... De aquí donde no existe la maldad, más lejos de que creí, habita el Padre Celestial, porque en su gracia yo... Buenas tardes, amada iglesia, bienvenidos a esta tu congregación Tierra Nueva. Vamos a empezar este tiempo hermoso con una palabra. Salmo 125, versículo 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y así es la iglesia, inamovible, inconmovible, permanecemos para siempre. Gracias, Señor, por unirnos, gracias porque ya estás conectado, gracias por todos los saludos que nos hacen cada sábado. Recuerda que si tú no te has inscrito al canal, dale clic a la campanita para que te suscribas y podamos todos estar siempre juntos. Así que vamos a alabar al Señor y de cada casa, desde cada uno de nuestros hogares, que podamos expresar una atmósfera de adoración que cubra no solamente nuestra casa, sino toda la nación de Colombia. Así que es bienvenido, Señor, vamos a alabarte. Tierra Nueva, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a alabar al Señor. ¿Saben por qué? Miren lo que dice Salmo 105. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre y alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que Él ha realizado. Amén. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. No hay otro como Él. Y a Él es que estamos alabando, adorando. Él se merece lo mejor en esta tarde. Vamos. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Amén, ese es nuestro Dios. Gloria a ti, Padre, eres tú, Señor. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Amén. Que esta tarde tu hogar sea un altar de alabanza, porque en el mundo espiritual sucede algo cuando tú alabas. Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos
levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Amén. Tú eres un Dios todopoderoso. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Gracias, Señor. Cierra tus ojos ahí y dile: Señor, gracias. Gracias por haberme escogido. Tenemos un Dios todopoderoso. Y en esta tarde nos acercamos a ti, Señor. No sé cómo está tu corazón o tu mente, pero dice la palabra del Señor. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Señor, gracias, Señor Jesús, gracias porque tú abriste, Señor, el camino. Y ahora a través de Jesús podemos entrar, acercarnos ante ese trono. Gracias, Señor. Allí, Señor, dependemos de ti. Sanas mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Gracias, Señor, porque es tu gracia la que nos levanta. Wow, tenemos un Padre amoroso. Ven, acércate a Él. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia.
Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Gracias, Padre, porque es solamente tu amor. Y en esta tarde nuestra mirada está puesta en ti, Jesús, porque solamente eres tú quien nos levantas. Es tu amor, es tu misericordia, es tu mano, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por tu perdón, gracias porque siempre estás con nosotros. Te bendecimos, Padre, te alabamos. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones, Tierra Nueva. Buenas tardes, Tierra Nueva, amada, iglesia preciosa del Señor. Hoy nos volvemos a congregar en torno a Él, por eso vamos a recibirlo con una oración que salga de tu corazón y del mío. Padre, gracias por esta tarde, gracias por estar presente en esta tu iglesia, porque nos reunimos y nos congregamos es por ti y para ti, Señor. No nos sueltes, Señor, que sea tu Espíritu Santo permanentemente con nosotros. Enséñanos qué quieres tú que aprendamos. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, qué rico estar nuevamente congregados después de esta preciosa alabanza. ¿Cómo no amar al Señor después de todo lo que hace por nosotros? Y por eso es cuando conscientemente le decimos: me acerco confiado al trono de tu gracia. Me acerco al trono de tu gracia, porque allí es donde pertenecemos, allí es donde debemos estar en la eternidad desde ahora, desde ahora. Y hoy el Señor nos va a enseñar cosas muy lindas. Entonces, abramos la palabra en el Evangelio de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. La segunda carta de Pedro dice así, capítulo 1, vamos entonces al versículo 14, desde el 14. Dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta palabra. Que seas tú vigilante para que no se cambie ni una tilde ni una coma de lo que tú quieres decirnos. Amén. Bueno, aquí vemos al apóstol Pedro ya en sus últimos días. Ya está diciendo, me voy, se estaba alistando para partir con el Señor. Y él decía, el mismo Señor me lo dijo. El Señor Jesucristo en el versículo 14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Fíjense con qué paz que lo decía. Eso le pido al Señor, que el día que me vaya a llevar yo pueda tener esa paz y decir, Señor, me voy contigo, qué rico. Pero también cuando se vayan nuestros allegados, decir, Señor, gloria a ti, porque ellos te van a conocer primero que yo. Van a estar en ti primero que yo, en esa eternidad. Pero bueno, Jesús mismo les había hablado a ellos, a Pedro y a sus compañeros, a sus condiscípulos. Aquí habla en plural. Entonces sabemos que Pedro quería dejar las cosas muy claras antes de irse. Y les estaba diciendo, yo quiero decirles la verdad para que cuando yo me vaya, esa verdad permanezca. Es que a mí nadie me contó una historia. Es que yo no leí las fábulas de Esopo. Es que yo no leí a Rafael Pombo. Es que yo no leí a Gabriel García Márquez. Es que a mí no me contaron un chisme. Yo personalmente las vi con mis compañeros. Las vimos. Vimos cómo Jesús hacía milagros. Cómo Jesús hacía prodigios, señales. Cómo multiplicaba los panes. Cómo daba alimentación a tanta gente. Cómo curaba a los leprosos, cómo sacaba a los espíritus malignos, cómo hacía tantas cosas. Y es más, aquí Pedro dice que él y los otros dos apóstoles, los tres íntimos del Señor Jesucristo, estaban con él en el monte cuando el mismo Padre presentó nuevamente a su Hijo. Cuando el mismo Padre dijo, he aquí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él creedle, o a Él seguidle. A Él créele porque Él es mi Hijo. Ellos lo escucharon, nadie les contó. Y eso quería dejar Pedro claro. Decía, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Versículo 15. Qué importante. Esto que el Señor nos habla en su palabra, lo que nos escribieron sus apóstoles, fue siempre inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y ellos, esos apóstoles, fueron testigos presenciales de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo acá. Todo. Es más, Pablo dice en algún momento que estuvo en el tercer cielo, no sabe si en cuerpo o en su espíritu, pero hasta allá estuvo Pablo. Pero aquí Pedro dice, no, yo quiero que cuando yo me vaya queden las cosas claras. No se pongan a creer tanta invención porque a mí nadie me lo contó. Yo lo vi. Jesús mismo le había dicho todas las cosas. Jesús mismo había compartido con ellos. Y él quería que las recordase tal como habían sucedido. Porque es que a veces podemos empezar a jugar al teléfono roto. Yo sé que todos ustedes lo han jugado alguna vez. Y empieza una razón acá, un mensaje acá, y en la medida que pasa de persona en persona llega un mensaje completamente diferente a la última. Aquí no nos podíamos permitir
El Señor no se podía permitir que su palabra fuera tergiversada. Por eso quedó escrita. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esta es la palabra profética más segura. Lo dice aquí el apóstol Pedro. Y entonces habían sido testigos presenciales de la vida y obras del Señor Jesucristo en la tierra, cuando el Hijo se hizo hombre. Lo presenciaron todo. No eran cuentos fabulosos, ya lo dijimos. Habían vivido con Jesús, habían visto todos sus milagros, sus maravillas, fueron testigos inclusive de lo que el Padre les dijo. Eso es el primer punto que quiero que quede claro, que quería Pedro que quedara muy claro, que él había visto todo. Recalcaba también la importancia de estas escrituras en este mensaje, y diciendo, como lo acabé de mencionar, que era la palabra profética más segura. Y lo dice en el versículo 19, fíjense: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense cómo utiliza estas metáforas y estos ejemplos. Hasta que la luz de la mañana, el lucero de la mañana salga, pero en los corazones, no en la parte física. O sea que la palabra es luz, como lo hemos sabido. Es luz. Él recalca eso. Es luz que alumbra nuestra oscuridad. Esta palabra sagrada, esta palabra preciosa, es segura. Cuando el Señor me ha utilizado para profetizar, siempre lo ha hecho con base en su palabra. Y yo estoy confiado, porque a veces uno puede decir, ¿será que esto es de Dios o será de mi parte almática? ¿Será que es mi yo interno el que habla o es el Señor el que me está hablando? A veces uno tiene que cuestionarse, porque no siempre lo que uno cree decir o lo que cree escuchar o lo que cree pensar viene de Dios. No siempre. El enemigo nos mete cosas en la cabeza. Pero cuando uno se dispone a ser un intermediario entre la palabra que Dios manda a las personas, a sus hijos, y esa palabra está acá, yo estoy tranquilo. Porque si es bíblica, es la palabra profética más seguro. No tengo ningún chance de equivocarme, de decir algo que no es, porque todo es bíblico. Si está acá, es lo más seguro que hay. Enfatiza también en la interpretación de esta palabra. Y dice que la interpretación de esa palabra, dice, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, esto no fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si nos devolvemos un versículo al 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Si alguien te dice, no, es que la palabra aquí yo creo que lo que quiere decir es esto, no. La interpretación no es privada y particular de cada persona, no. Solo hay una interpretación, y esa interpretación es la que nos da el Espíritu Santo, porque fue el que la escribió. El mismo Espíritu Santo la escribió, inspiró a los hombres para que la escribieran, pero el autor es solo uno. El autor de estos 66 libros es solo uno, el Espíritu Santo de Dios, que inspiró a diferentes hombres para que ellos la escribieran. Por eso es perfecta, porque vemos que hombres de diferentes estratos sociales, de diferentes estratos culturales, de diferentes épocas y costumbres, todos hablan de lo mismo y no se contradicen. Es un libro perfecto, un libro perfecto. Existen también corrientes cristianas que dicen, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Dicen, el Señor Jesucristo vino para salvarnos, murió por nosotros,
resucitó venciendo al pecado y a la muerte, y ahora somos salvos, siempre salvos, y no tenemos que hacer nada más, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. ¿Será verdad? Bueno, claro que es cierto, pero se quedan allí. Yo respeto la forma como muchas personas enseñan la palabra de Dios. Gloria a Dios que hay quienes enseñen su palabra. Pero la interpretación no puede ser de cada persona por separado. Solo hay una explicación, solo hay una interpretación. Se dice que tú y yo ya no tenemos necesidad de hacer nada porque Él ya lo hizo todo, y eso no es lo que dice la palabra. La palabra no es de interpretación privada y particular. Así como uno solo la escribió inspirando a muchos hombres, uno solo nos puede dar la interpretación correcta, la cual es solamente potestativo del Espíritu Santo de Dios. Del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir a Primera de Corintios 2:12. Vamos a ir a leer el 12 y el 13. Y dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo es de claro el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en esta epístola a los Corintios, en donde dice que no podemos acomodar las palabras humanas, vuelvo a leer, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y en el 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Por eso lo que hablan ellos a través de la palabra es del Espíritu Santo, y tiene que ser acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Estamos? Ahí puedes decir amén, amén, amén. Ese espíritu proviene de Dios. En Hechos 2:14, algo que le sucedió también al propio Pedro. Vámonos a Hechos 2. Acá estamos, Hechos 2, versículo 14, nos dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Vamos a seguir un poquito más adelante. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Para entrar en contexto, esto fue el día del Pentecostés, cuando todos fueron llenos y bautizados con el Espíritu Santo, que bajó como en forma de lenguas de fuego, y que todos los que estaban afuera pensaban que estaban ebrios. Entonces Pedro se levanta y dice eso: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En ese momento, ese Pedro que conocíamos, imprudente, que a veces como que hablaba cosas inspiradas por Dios, pero otras veces se salía, y yo creo que el Señor decía: ay, Padre, dame paciencia con Pedro. Entonces ese mismo Pedro, que días antes había negado al Señor, ese mismo Pedro se paró con valentía, con denuedo, con sabiduría, y dijo:
y habló de Joel, o sea, ya era un conocedor de las Escrituras. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y es cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Después de haber convivido con Jesús más de 3 años, 3 años y medio, Pedro había escuchado a Jesús 1001 vez, pero nunca había tenido tanta sabiduría ni tanto denuedo y valentía como ese día. La palabra dice que se convirtieron más de 3000 personas en ese momento. El Señor, yo pienso que viéndolo desde el cielo decía, ¡ah! Ese es mi Pedro, ese es mi Pedro. Pero ¿por qué ese cambio tan grande que tuvo Pedro? Porque antes del día del Pentecostés, el Espíritu Santo no se había posado sobre él para llenarlo por completo. A partir de ese momento era otro Pedro. Fue un Pedro que divulgó, promulgó y defendió la palabra del Señor Jesucristo hasta que murió. Y fíjense cómo lo vemos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, donde dice, el Señor ya me dijo que ya me iba con él, pero yo quiero aclararle las cosas. Estaba con una paz terrible. A lo que quiero llegar es que Pedro había convivido con Cristo y había aprendido de él de primera mano, pero como que no había sido revelación en él todo lo que el Señor le había dicho. Solo al final, cuando el Espíritu Santo mismo, que es el autor de la palabra profética, cuando el Espíritu Santo estuvo sobre él, pudo recordar lo que decían los profetas, traerlo a colación y convencer a más de 3000 personas de que Jesús Cristo era el único Dios, era el Cristo, Hijo de Dios, que había venido y lo había matado, que había resucitado y había subido al cielo. Y luego en el versículo 38 les dice que recibirán, hablándole a toda esa gente, recibirán el regalo de Dios. El regalo de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo. Primera de Corintios 2:14. En Primera de Corintios 2:14 nos dice el Señor: Primera de Corintios 2:14 nos habla acerca del hombre natural y el hombre espiritual. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Aquí habla otra vez de la diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Y a veces nosotros pretendemos hacer de lo carnal o de lo natural algo entendible y lógico, cuando solo lo podemos discernir, entender y apropiarnos de ellos cuando es llevado por el mismo Espíritu de Dios a nuestro espíritu, donde Él está. Porque es espiritual, no es lo mismo, no es lo mismo. Si realmente somos cristianos espirituales, podremos entender las cosas de la Biblia. Pero tenemos que ser cristianos espirituales, no carnales. Tenemos que entender que Dios es espíritu, que el Hijo de Dios Jesucristo bajó, murió, resucitó y subió a los cielos, pero ya subió en espíritu porque es espíritu. El cuerpo ya allá está glorificado, pero no es natural, es glorificado, es otra cosa diferente.
Recordemos lo que estamos viendo en la clase de los miércoles. Si están en la clase de los miércoles, es espectacular, ¿cierto? Este miércoles hizo 8 días, se explicó muy bien lo que quería decir logos y el rema. Y hoy lo voy a tocar muy brevemente para recordarlo. Y es que el logos es esto, la palabra escrita. Cuando yo leo esto recorrido, es el logos. El rema es cuando el Espíritu Santo trae esto mismo y lo hace revelación en mi espíritu. O sea que si nosotros contamos, por ejemplo, estábamos hablando de Pedro. Estamos hablando que que vivió 3 años y medio con Jesucristo y luego a los 3 años y medio recibió el bautismo del Espíritu Santo, y ahí sí pudo tener algo diferente en su vida, el poder del Espíritu Santo en él. Porque resulta que en Juan 1:1 nos habla que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios y estaba con Dios. En Juan 1 nos está explicando que Jesucristo, que es el Verbo, Jesucristo es el Verbo, estaba desde el principio de los tiempos, es Dios y estaba con Dios. O sea que si Jesucristo es el Verbo, Jesucristo es la palabra de Dios. Pedro y los apóstoles convivieron con Jesús y lo escuchaban como un logos. Jesús hablaba con un lenguaje muy natural de la época. Jesús utilizaba parábolas, utilizaba alegorías, utilizaba ironías. Recuerden que lo hemos visto en clase de sembradores los miércoles. Pero si Jesús quería hablar algo respecto a la siembra y respecto a su espíritu en el corazón, de la palabra en el corazón de los hombres, utilizaba el ejemplo que ellos conocieran, utilizaban al sembrador. Llegó un sembrador, esparció la semilla, una semilla cayó junto al camino, otra en terreno pedregoso, otra semilla, y una cayó en tierra buena y fértil. Para que todos lo entendieran, pero no lo entendían. El mismo Jesús tuvo que explicárselo personalmente a sus discípulos, porque la relación de ellos con el Señor era una relación logos. Era una relación simplemente donde, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito! El Señor Jesucristo habla tan lindo, habla solo de amor. Hablaba en lenguaje figurado, hablaba en tantas formas literarias para que lo entendieran, y no lo entendían. La gente seguía a Jesús para recibir alimento y para recibir milagros y ver el show. Multitudes que al final gritaban, crucifíquenlo, porque era lo que querían ver. No tenían la revelación, no tenían al Espíritu Santo, no tenían la revelación. Entonces, por esa razón, hablaban parábolas y sin embargo la gente lo seguía era por otras cosas. Ni los mismos discípulos discernieron ese aspecto. Solo algunos asomos de sabiduría del cielo tuvieron en algunos momentos, pero ni siquiera cuando el Señor Jesucristo resucitó les había hablado 1000 veces de lo que iba a pasar. Bueno, muchas veces. Y recuerden lo que pasó con Tomás, que dijo, no, yo no creo. Yo tengo que verlo y tocarlo porque yo no creo. Y así eran todos los discípulos. Hasta el día del Pentecostés en que el Espíritu Santo llegó. La multitud solo lo seguía para recibir alimento, no más. Así que tú puedes leer esta palabra y puedes entenderla incluso. Entenderla porque hay lenguaje muy fácil. Pero tú la puedes leer así como lees 100 años de soledad, o así como puedes leer cualquier otro libro y decir, sí, qué lindo, qué bonito, qué bonita palabra. Pero la palabra de Dios es mucho más
que lo que tú lees. Lo que tú lees es así. Y lo que realmente es la palabra de Dios es así. Gigantesco y no lo podemos ni siquiera imaginar. Entonces hay una diferencia muy grande, abismal, entre el logos y el rema. No podemos leer esta palabra tratando de entender en lo natural, porque ya lo vimos en Corintios, que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Debemos siempre leerla, no la podemos leer solos, porque si tú lees sola esta palabra, no vas a captar lo que el Señor Dios quiere decirte. Tú tienes que leer esta palabra acompañada y acompañado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a revelar lo que el Señor quiere decirte, siempre. Por eso hablábamos, y Pedro nos hablaba en la carta, que la palabra no es de interpretación privada. Por eso, si el Espíritu Santo fue el que la inspiró, es el Espíritu Santo el que la puede revelar. Esa es la llave para entender este libro. Hay personas que dicen, yo no leo el Éxodo, el Génesis, pero tampoco quiero leer el Apocalipsis. Yo no creo un Dios tan malo. Yo no creo que, yo no entiendo, porque la están leyendo como logos. Para entender eso tienen que decirle, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, crece en mí. Espíritu Santo, lee con mí. Espíritu Santo, enséñame qué quieres decirme con esta palabra, porque es el mismo autor. Vuelvo a lo mismo. Si tú lees 100 años de soledad y hay algo que no entiendes, tú no puedes llamar a Gabriel García Márquez a que te lo explique. Pero si lees la palabra de Dios, puedes tener al mismo escritor 24 horas al día para explicarte lo que dice la palabra. Aunque gran parte de la palabra es muy clara, ya lo vimos, es muy clara. Y no tendríamos que hacer grandes estudios teológicos para entender muchas cosas. La mayoría, no tendríamos que hacer. Yo puedo escoger cualquier cosa. Y si de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna, y en el siglo venidero la vida eterna. Eso está muy claro y lo cogí al azar. Estamos hablando aquí de Marcos 10. Pero tú lo puedes entender como logos y no dice nada. Siendo un lenguaje claro, esto no requiere una traducción para poder saber qué dice normalmente. Pero con eso todavía, así lo entendamos en nuestra mente humana, lo entendemos perfectamente, no sabemos realmente lo que el Señor nos quiere decir, si no es su propio Espíritu el que nos lo diga. Tienes que estar siempre acompañado del Espíritu. Siempre acompañado del Espíritu. Entonces, hay personas que leen esto como logos y que además enseñan esto como logos. Y hay interpretaciones privadas. Entonces yo no sé por qué alguien dice que ya no va, que las pruebas no son de Dios, que las pruebas no existen, que eso. Y el Señor, cuando el Señor nos dice y nos ha enseñado 1000 veces, y el Espíritu Santo nos lo ha mostrado, que en el mundo tendréis aflicción. Entonces sí habrá aflicción. Eso es claro. Eso es transparente. No hay que hacer grandes estudios para saber que lo que Dios dice es que vamos a tener momentos difíciles y momentos duros. Vamos a tener momentos duros. Entonces es difícil, no te extrañes si tú estás pasando por una prueba. Vamos a pasar por pruebas. El Señor lo dice en su palabra. Por el contrario, el Espíritu Santo nos dice, si quieres, como lo mencionamos hace 15 días, si quieres una gran victoria, tienes que pasar por una gran prueba.
por una gran lucha. Entonces, si viene esa gran prueba, si viene ese desierto árido, tienes que decir gracias Dios, porque me vas a dar una gran victoria. ¿Por qué? Porque ya lo sé, porque tú lo dijiste y yo lo sé. Y si tú estás pasando una prueba en este momento, levanta tus manos y dale gracias al Señor, porque eso significa que te va a subir de nivel y que vas a salir de esa prueba, porque ninguna prueba es eterna. Él lo dice, esta leve tribulación momentánea, es momentánea. Primero, no es eterna. Segundo, te va a sacar en victoria, y te va a llevar de gloria en gloria. Por eso, gracias Señor por esta prueba, porque yo sé que tú no mientes, que tus promesas son sí y son amén. Dile gracias Señor, gracias, porque vas a salir vencedor, porque Él dijo, sí, tendréis aflicción, pero yo ya vencí el mundo. Él ya venció, pero tenemos que disponernos. Mire, no te extrañes que presentes una prueba. Bendice al Señor. ¿Qué dice Efesios 6:12? Miremos Efesios. En Efesios 6:12 dice, 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces nos está hablando que tenemos lucha. No tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí tenemos lucha. Y aquí nos dice contra quién, porque tenemos lucha contra todos estos ejércitos celestiales de maldad, ¿cierto? En Efesios 6, del 13 al 18, del 13 al 18 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque el Señor entonces nos habla que tenemos una pelea. Primero nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero sí tenemos lucha contra huestes espirituales. O sea, nos dice que tendremos una pelea, pero ¿tendremos que pelearla? ¿O el Señor Jesucristo ya lo hizo todo, como comencé la predicación en esta tarde? Sí, Él ya lo hizo todo, pero nosotros tenemos que tomarlo, tenemos que apropiarnos de eso. Entonces tenemos la pelea. Si no fuese así, ¿para qué nos nombra que tenemos una lucha? Es más, ¿por qué crees que el Señor nos habla acerca de la armadura? Que lo acabé de leer. Y que tenemos que tomar y ponernos la armadura si no tenemos una lucha, si Él ya lo hizo todo. Sí, Él dijo, yo vencí al mundo y Él venció a Satanás. Ahora nos corresponde a nosotros tomar lo que Él hizo por nosotros. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. En 2 de Corintios 10:4 nos dice también que nuestras armas no son carnales sino espirituales. Entonces nos habla de armas, de armamento, de luchas, de guerra. Estamos en guerra. Nos habla de armas ofensivas, que no son carnales, son espirituales. Nos arma de una armadura defensiva. Primera de Timoteo 6:12 nos dice, la pelea, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Ojo a esto. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí profesión habla de confesión. O sea, habiendo dicho yo creo en Cristo, yo vivo como Cristo, yo vivo para Cristo.
Entonces hay que pelear la buena batalla de la fe. Nos dice que tenemos que pelearla. No, es que Cristo ya hizo todo, entonces yo me quedo quieto. No. No tendría sentido la palabra. La palabra es perfecta y completa. Y el Espíritu Santo la escribió para que nosotros la entendiésemos con el Espíritu y sepamos que no podemos interpretarla como queramos, como un logos. Tenemos que realmente asumirla como un rema y como una revelación en nuestra vida. La batalla es para pelearla. Pero Señor, ¿cómo es la batalla? ¿Qué hago? Él nos aclara. Es la batalla de la fe, la buena batalla de la fe, la buena batalla de la fe. ¿Y saben qué dice aquí también? ¿Para qué dice? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea que la vida eterna es realidad desde ya. La vida eterna para ti y para mí ya puede ser una realidad si echamos mano de la fe. Si ya en el mundo espiritual vivimos, si estamos con el Espíritu Santo y vivimos en fe, en esa buena batalla de la fe, ya estamos viviendo en el mundo espiritual. No se ve, pero es real. Siempre y cuando creamos por fe. Si las cosas naturales que no se ven son reales también, o tú ves las ondas de la televisión, o ves las ondas del celular, no la ves, pero llega el celular. O tú, como dice la palabra, el viento no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así asemeja el Señor al Espíritu Santo. Tú no ves el viento. Tú ves lo que ocasiona el viento, pero no el viento en sí. Ya puedes estar viviendo tu vida eterna con Dios si echas mano de la fe para pelear esa buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. La buena batalla. Mire cómo pelea el enemigo. El enemigo está tratando de buscarte pleito todo el tiempo. El enemigo está todo el tiempo tratando de hacerte zancadilla. El enemigo, como dice la palabra, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y no es sino que des papaya, porque damos papaya ahí mismo. Damos papaya y ahí tenemos. Entonces el enemigo quiere buscar a quien devorar y él empieza primero a tratar de que nosotros caigamos. Porque nosotros, una vez que recibimos al Señor, que el Señor Dios, cuando nos rescató de la potestad de las tinieblas, nos llevó al reino de su amado Hijo. Si ya estamos viviendo en el reino de su amado Hijo, estamos viviendo en un reino de legalidad. Y para que el enemigo nos acuse, tiene que hacernos caer primero. Porque él nos puede engañar a nosotros 1000 veces, 1.000.000 de veces. Pero a Dios Padre no lo puede engañar. A él tiene que presentarle casos concretos. Entonces, el campo de acción del enemigo para hacernos caer es nuestra mente. Lo sabemos, lo hemos visto muchas veces. Aquí hay una batalla permanente en la mente tuya y en la mente mía. Es el campo de acción. ¿Por qué? Porque allí él puede lograr infundirnos duda. Y al infundirnos duda, podemos caer fácilmente en nuestra propia concupiscencia y en nuestra debilidad. Por eso dice la palabra que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque ese pensamiento que no es muy santo, que el enemigo pone como dardo de fuego allá en tu mente, inmediatamente tú tienes que llevarlo cautivo y borrarlo. Porque si empiezas a coquetear con él, no estás pecando todavía. Todos podemos ser tentados. Cristo fue tentado. Empieza a coquetear con ese pensamiento y caes. Y caes porque caes. Entonces ahí hay una batalla. Hay una batalla todo el tiempo, es permanente, donde el enemigo nos lanza esos dardos de fuego. Todo el tiempo. Algunas veces nos hace caer. Pero entre más estemos en comunión con el Señor y entre más podamos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, menos caeremos.
Entonces es cuando peleamos la buena batalla de la fe y podremos emplear nuestra armadura de defensa. ¿Y qué es nuestra armadura de defensa? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. La verdad de Cristo, la justicia de Dios, el apresto por anunciar el evangelio de la paz, la fe, que es la que nos da la buena batalla. Dice que tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Tomad conscientemente y por revelación, tener clara tu salvación. Si tú mueres en este momento, ¿para dónde vas? Esa es parte de la armadura, saber y tener claro permanentemente el hecho de nuestra salvación, la palabra de Dios, y orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Ese es el escudo que tenemos que tener permanentemente puesto, permanentemente vestidos con ese escudo para poder defendernos de esos dardos de fuego. Y por eso habla de la fe. Y también tenemos que tener nuestras armas espirituales que están en 2 Corintios, ¿recuerdan? Entonces, por eso, con la creencia verdadera en Dios, lo que Él es, lo que Él dice que tú eres, lo que Él dice que tú puedes y que tú haces, creer en sus promesas. Si tú crees en Dios permanentemente, estás peleando la buena batalla de la fe. Creer en Dios. Pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Es vivir esta palabra, el rema de esta palabra, y ser realmente unos enamorados de Él, obedientes en Él. Hacer la verdad. Tan bonita la palabra, tan bonita la predicación, tan bonito lo que dicen. No, caminemos en eso. Y nos llegó que nos llega la enfermedad por alguna razón, porque en el mundo estamos, y el mundo lo maneja el maligno, y decir, sí, me llegó, pero de esta salgo porque yo sé quién es mi papá y yo sé quién soy. Yo soy su hijo, yo tengo fe porque Él me dijo, porque Él me prometió, porque Él siempre ha estado y siempre estará. Haga la realidad. No decir, ay, pobrecito, yo enfermo. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Si Dios quiere que yo esté enfermo y que me muera, si Dios quiere, voy a ver qué pasa el día de hoy. No. Vamos a apropiarnos de su palabra y a pelear la buena batalla de la fe. La fe es creer lo que Él dice de ti. Y si Él dice que tiene cosas grandes para ti, es verdad, es verdad. Porque en 2 Corintios dice, como ya lo mencioné hace un momento, que todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en Él, amén. O sea, Él no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La buena batalla consiste no solamente en creer en Dios, sino en creerle a Dios. Hay que creerle a Él con fe, con una fe activa, con una fe proactiva, creyendo en acción. Esa es la verdadera fe y esa es la verdadera batalla de todos los días, todos los días. Apropiarnos de su batalla. Yo puedo creer que Dios existe. Puedo decir, creer que Dios me hizo su hijo. ¿Cierto? Entonces Dios me hizo su hijo, Dios me hizo su hijo. Pero yo vivo, yo pienso, yo camino, yo actúo, yo declaro como su hijo. Yo puedo decir, yo soy su hijo. O puedo decir, yo soy su hijo y actúo como tal. Mi papá nunca me va a dejar solo, nunca me abandonará, nunca me dejará a expensas del enemigo. De esta salgo porque yo sé quién es mi padre. Esa es la buena batalla de la fe. Esa es. Él nos dio ya una medida de fe. En Romanos 12:3 dice que Él nos dio a cada uno una medida de fe. Tú tienes una medida de fe. ¿Quieres acrecentarla? ¿Quieres que crezca esa fe? Ese músculo de la fe se fortalezca.
Pues dice también la palabra en Romanos que la fe viene por el oír y por el oír la palabra. Entonces tienes que, para acrecentar la fe, leer y oír la palabra. Pero aquí quiere decir que tienes que hacerla con el Espíritu Santo para que sea rema. Si tú lees la palabra con el Espíritu Santo y es rema en tu vida, la pones por obra, la fe va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y la palabra se vuelve sanidad, bálsamo para tu vida, para tu enfermedad. Qué lindo, qué lindo. Lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia de Dios. Llévalos, llévalos. Porque una vez que caemos, le damos derecho al enemigo para llevar nuestro caso ante las cortes del cielo. Y el acusador está ahí. Y Dios Padre, el juez, es legal. Y a veces nosotros con nuestros actos atamos las manos para que Él pueda tener misericordia con nosotros. Él debe actuar en justicia. Debe actuar en justicia. Hay una verdadera pelea. ¿Contra quién? Lo vimos en Efesios. Contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. O sea, una guerra espiritual. Contra ellos tenemos que pelear. Y entonces, a la hora de la verdad, Cristo ya venció. Ahora tomemos por fe lo que Él nos dio, el poder del Espíritu Santo, para poder tener claro, y espero que quede claro. Esa es la ilusión que yo tengo. Que quede claro después de esta predicación de que sí nos enfrentamos a un enemigo, de que sí hay una lucha, de que sí estamos en guerra, de que sí tenemos armamento, como nos lo dice 2 Corintios, y que sí tenemos defensa, como nos lo dice en Efesios 6, cuando nos habla de su armadura. Ahora tenemos la lucha. Pero también en Juan 16:33 nos dice, pero yo ya vencí, yo he vencido, Cristo venció por ti y por mí. Tú sal a luchar con fe, creyendo, y la victoria está garantizada de antemano. Someteos pues a Dios, nos dice el Señor en Santiago. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. El diablo huirá. Si tú estás con Dios, estás con su espíritu, eres mayoría y el diablo tiembla y sale corriendo, creyendo. Esa es la buena batalla de la fe. Es una fe en acción. Es una fe utilizando nuestro armamento y nuestra armadura para nuestra defensa. Por eso, gloria a Dios por lo que nos ha dado. Gloria a Dios por su espíritu. Pero tenemos que usarlo. Decir, Espíritu Santo, quiero hacerte una realidad en mi vida. Dile, Señor Jesucristo, yo quiero que entres en mi corazón para que tú seas una realidad en mi vida. Perdóname porque he pecado y he estado alejado de ti. Pero hoy quiero hacerte mi Señor, que seas una realidad en mi vida. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de vida. Te amo, Señor Jesús. Tierra Nueva, te bendigo. No se te olvide, tú tienes una lucha, yo tengo una lucha, pero es una buena batalla de la fe, que no solamente tenemos que pelearla, sino que ya sabemos que Cristo la ganó por ti y por mí. Te bendigo, Tierra Nueva. Declaro que el Espíritu Santo que inunda tu casa va a hacer de tu morada un hogar permanente de su Espíritu, el Espíritu de Dios. Te bendigo, declaro provisión, declaro prosperidad y sanidad en tu vida. Amén y amén. Los amo. Hola, queremos darle la bienvenida a todas las personas que... De aquí donde no existe la maldad, más lejos de que creí, habita el Padre Celestial.